Hola, iniciamos con el transistor bipolar. Eh, lo que podemos comentar de este elemento es que tenemos un dispositivo de 3 terminales, a diferencia del diodo, que era un elemento de 2 terminales, el cual está formado por 3 regiones y tiene un par de uniones PN. Los elementos que tenemos involucrados son los siguientes. Aquí están lo que son las 3 terminales. Y, por ejemplo, este es el tipo PNP, en donde tenemos 2 materiales, 2 semiconductores tipo P, un semiconductor tipo N, y aquí tenemos nuestro par de uniones, ¿sí? La nomenclatura de las terminales es la siguiente: emisor, base y colector. Tienen un símbolo, ¿de acuerdo? El símbolo está dado por una figura algo así. Y tenemos aquí una flecha. Muy bien, es un PNP. Tenemos el emisor, la base y el colector. En cada terminal vamos a tener una corriente. En la terminal del emisor circula la corriente del emisor. En lo que es la base circula la corriente de base. Y en el colector circula la corriente de colector. Ese es el transistor bipolar PNP. Tenemos el transistor bipolar también con sus 3 terminales, sus 3 capas, sus 2 uniones. Donde hay 2 semiconductores, 2 materiales semiconductores tipo N y un material semiconductor tipo P. Las terminales se llaman exactamente igual: emisor, base, colector. Y tenemos que el símbolo va a estar dado por un elemento similar. Ok. Solo que ahora, permítame. Solo que ahora la flecha apunta no hacia la base, sino hacia afuera de la base. Tenemos los nombres de las terminales: colector, base, emisor, y pongan atención en lo que es las direcciones de las corrientes. Ahora la corriente colector circula hacia acá, la corriente de la base circula hacia acá, y la corriente del emisor circula hacia acá. Los dos elementos, el PNP y el NPN, van a ser dispositivos los cuales van a permitir el paso de la corriente, el PNP del emisor hacia el colector, a partir de la corriente que se esté aplicando a la base. Y en el NPN vamos a tener que se va a permitir el flujo de corriente del colector hacia el emisor en función de la cantidad de corriente que se esté aplicando a la base. ¿Sí? De este par de figuras, observen, entonces espero que quede claro lo de los símbolos, son diferentes.
Y el hecho de que tengamos transistores bipolares PNP y NPN es para controlar la dirección de la corriente en un circuito determinado. Bien. De la figura podemos tener o podemos apreciar que la corriente de emisor en ambos casos, para los dos transistores, el PNP y el NPN, la corriente de emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Observen aquí que la corriente del emisor, para el caso del PNP, ingresa, por decirlo de alguna manera, y la corriente de la base sale y la corriente del colector sale. Vemos que en el NPN la corriente de emisor pareciera que está saliendo y lo que está entrando es la corriente de colector y la corriente de base. En ambos casos se comparte la dirección de corriente de base y corriente de colector. Y los que lleva dirección opuesta a esas dos corrientes es la corriente de emisor. Recuerden que utilizando la ley de Kirchhoff de corrientes, tenemos un nodo, tenemos tres ramas, y ya sabemos que la suma de esas tres corrientes es igual a 0. Supongamos, si esto es una corriente 1, esto es una corriente 2 y esto es una corriente 3, es un tanto obvio que la corriente 1 entra al nodo y se va a distribuir en la corriente 2 y en la corriente 3. Y es por eso que decimos que la corriente 1 pues, es igual al valor de la corriente 2 más la corriente 3. Ley de Kirchhoff de corrientes. Esa es una expresión que tienen que recordar en los transistores bipolares, en los BJT. Aquí faltó ponerle que son los BJT. Esa es la expresión que tienen que recordar. Para el caso de los transistores bipolares de los BJT, la corriente de emisor es igual a la suma de la corriente de base más la corriente de colector. Bien, comentando acerca de el circuito equivalente, que se puede formar un circuito equivalente. Circuito equivalente. Del BJT utilizando diodos. Podríamos expresarlo de la siguiente manera. Para el caso del NPN, es simplemente una analogía. Tendríamos algo así. Digamos que esto es el NPN, que aquí está el emisor, que aquí está la base, y que aquí está el colector. Para el caso del PNP, los diodos quedan invertidos a esta figura que ya hicimos, a este esquemático que ya hicimos, por lo que los ponemos de la siguiente manera. Aquí ponemos un punto de unión. Y ahí está. Mis tres terminales. Esto viene siendo el PNP. Emisor, base y colector. Bien, para polarizar un diodo ya saben que debe haber un mayor voltaje en el ánodo respecto al cátodo,
que si es para el caso del silicio, aproximadamente con 0.7 volts queda. Para que un BJT, para que un transistor bipolar funcione, en primer término lo que tenemos que asegurarnos es de que estamos polarizando directamente la unión base-emisor. Es decir, mi voltaje base-emisor debe tener esa polaridad y debe tomar un valor aproximadamente de 0.7. El voltaje base-emisor hay que tener esta polaridad y al ser elementos de silicio, pues debe tomar un valor aproximadamente de 0.7. Asegurándonos de eso, de esa polarización directa en la unión base-emisor para el NPN o PNP, es que vamos a poder garantizar que activamos un BJT. Bien, vamos a platicar de la configuración base común del BJT. Configuración base común del transistor bipolar. Para el caso del PNP, si vamos a energizar el elemento, pues bueno, tenemos mis tres capas. Ya comentamos que esto es P, esto es N, esto es P. Tenemos que, vamos a aplicar un voltaje con esta polaridad y que colocamos otro voltaje con esta polaridad. Este es mi punto común. El circuito por eso se llama base común, porque resulta que la base, esto es el emisor, esta es la base y este es el colector. Lo que tenemos aquí es que se aplica un voltaje VEE de lo que es la base hacia el emisor. Eso me propicia que circule una corriente de emisor ¿sí? El voltaje EE me propicia que circule una corriente de emisor. El voltaje CC me permite polarizar la unión colector-base. El voltaje EE me asegura polarizar de manera directa la unión base-emisor. El voltaje BCC me polariza de manera directa la unión colector-base, perdón, la polariza de forma inversa. Haciendo estas polarizaciones en base común, se va a lograr que fluyan las corrientes. Esta es la corriente de colector y aquí tenemos la corriente de base. ¿Por qué se llama configuración base común? Porque mi común a la entrada y a la salida es la base. Resulta que mi entrada vendría siendo la corriente de emisor y mi salida viene siendo la corriente de colector. En esos casos, lo que estamos haciendo es que al polarizar eso, la corriente del emisor pase desde
el emisor hasta el colector. Y va a haber una pequeña cantidad de corriente que se me va a desviar hacia la base, muy pequeña. ¿Sí? Polarizando de esa manera la unión base-emisor de manera directa, la unión colector-base de manera inversa en un transistor PNP, eso me va a permitir tener una configuración base común. ¿Por qué? Porque tenemos que la corriente de emisor se mide con respecto a la base y eso lo consideramos la entrada y la salida la vamos a tener por el colector y vamos a tener como referencia la base. Por eso se llama configuración base común, porque la base es común a la entrada, la corriente de emisor, y a la salida, corriente de colector. Si nosotros conectamos nuestro BJT, nuestro transistor bipolar, de esa manera, se va a establecer el flujo de corriente. Es decir, va a pasar en mi transistor PNP, la corriente de emisor, hasta el colector. ¿Cómo queda en el NPN? ¿Cómo queda el circuito en el NPN? Lo mismo, tenemos nuestro elemento, nuestras tres capas. Ahora tenemos dos tipo N y una tipo P. Mis tres terminales, en donde este que es el emisor, lo voy a polarizar con la base de manera directa. Ahora vamos a polarizar de manera inversa la unión base-colector. O sea, se sigue la misma lógica que en el circuito anterior. Y mi común o mi referencia con respecto a lo que voy a medir la entrada y la salida es la base. Aquí está mi emisor, aquí está mi base, aquí está mi colector. El voltaje que polariza de manera directa la unión base-emisor le llamamos BEE. El voltaje que polariza de manera inversa la unión colector-base se llama BCC. Y con esto vamos ahora a hacer lo siguiente. Resulta que mi entrada en este momento para el otro transistor, pues resulta que es la corriente de colector. ¿Sí? A partir de que se genere mi corriente de base y con eso se activa mi transistor y mi corriente de salida es la corriente del emisor. Es decir, si yo polarizo directamente en un transistor NPN, si yo polarizo directamente la unión base-emisor y polarizo inversamente la unión base-colector, resulta que yo voy a lograr que se establezca un flujo de corriente desde el colector hasta el emisor, en donde se le va a agregar un poquito de corriente, desde la base. Muy poquito. Una pequeña corriente. Por lo que podemos decir que la base es común a la entrada. ¿Cuál es la entrada en este caso? La corriente del colector. Y es común a la salida, que en este caso es mi corriente de emisor. ¿Para qué existe el transistor PNP? ¿Para qué existe el transistor NPN? Para permitir el paso de corriente a partir de una corriente que hay en la base
en la dirección de emisor a colector o de colector a emisor. Es decir, tenemos elementos para que circulen las corrientes en una dirección o en otra dirección, de acuerdo a las características del circuito, para la que el usuario va a poder decidir cuál es el elemento que le acomoda mejor a su aplicación. Esto es la configuración base común. Para la configuración base común, podemos decir que la corriente de colector es igual a un valor alfa que multiplica a la corriente de emisor, donde alfa es igual a beta entre beta más 1. De manera práctica o de manera común, alfa toma valores entre 0.95 o 0.995. Va a depender del valor de beta. ¿Qué es beta? Beta es el factor de amplificación que tiene el transistor bipolar a partir de las características con las que fue diseñado por el fabricante. Esa es una de las características principales del BJT. Resulta que ese valor de beta es un factor de amplificación. ¿Qué va a amplificar? Va a amplificar técnicamente lo que es la corriente de base, lo multiplica por beta y eso va a ser igual a la corriente de colector. Entre más grande sea el valor de beta, el valor de alfa tiende más hacia 0.995 y en esos casos es de que se puede llegar a decir que la corriente de colector es prácticamente la misma que la corriente de emisor. Si alfa llega a tender cada vez más a 1, pues podemos decir que la corriente de colector es prácticamente igual a la corriente de emisor, por lo que, de acuerdo a esta ecuación que escribimos aquí, la que está encerrada en rojo, en un momento dado se puede llegar a despreciar el valor de la corriente de base. Ok. Rápidamente vamos a ver lo que es colector común, la configuración colector común. Vamos a poner configuración de colector común. Colector común significa que el colector va a ser común a la entrada y a la salida. Para este caso, vamos a dibujarlo de esta manera. Tenemos mi PNP. Vamos a hacerlo un poquito más abajo. Vamos a hacerle así. Tengo mis 3 capas. Una semiconductor tipo P, otra semiconductor tipo N y la tercera también semiconductor tipo P. Vamos a colocar entre el emisor y el colector una fuente. Y vamos a colocar entre el emisor y la base otra fuente.
Les ponemos nombre a las terminales, emisor, base y colector. Nuestras fuentes se van a llamar, para este caso se llama BBB. Para polarizar la unión emisor-colector le llamamos PEE. Y lo mismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos polarizar de manera directa la unión base-emisor. Y para las terminales emisor-colector, vamos a aplicar un voltaje mayor en el emisor con respecto al colector. Recuerden que si yo aplico, recuerden que la corriente de manera teórica fluye del mayor potencial hacia el menor potencial. Por lo que lo único que en lo que es en el colector común, lo único que debo asegurarme es que la unión base-emisor esté polarizada de manera directa y que en el emisor yo tenga un mayor potencial con respecto del colector. Si yo hago eso, significa que yo voy a poder establecer que circulen las corrientes, en este caso la corriente de emisor, la corriente de la base y por lo tanto la corriente del colector. Por lo que ahora vamos a tener que la gran corriente va a circular desde emisor hasta colector con una pequeña pérdida hacia la base. Y esto es colector común. Si estamos hablando de colector común, resulta que yo debo aplicar un menor potencial en el colector, un mayor potencial en el emisor y polarizar de manera directa mi unión base-emisor. Y eso se lo conoce como colector común. Vamos a ver cómo queda en NPN. Ok, tenemos mis tres capas. N, P y N. Armamos nuestro circuito. Vamos a polarizar la unión base-emisor de manera directa. Ahora yo requiero que el mayor potencial esté en el colector. ¿Ok? Para que se pueda establecer el flujo de corriente. ¿Sí? Los nombres de mis terminales. Emisor, base y colector. Y es exactamente lo mismo. Yo necesito hacer que en esta configuración circule la corriente entre colector y emisor. Ahora es al revés. Tengo mi voltaje de la base, que me permite polarizar de manera directa la unión base-emisor. Tengo mi voltaje EE. ¿Sí? En donde el mayor potencial está aplicado en el colector y el menor potencial en el emisor. ¿Qué me permite eso? Que la corriente circule en la base con esta dirección, en el colector circule con esta dirección y en el emisor circule con esta dirección. Por decirlo de alguna manera, el emisor lo tenemos conectado a tierra. ¿Sí? Observen que
Este que tenemos aquí es el menos. Aquí es el menos. Sí. Y resulta que ahora el colector es el que necesitamos que proporcione la corriente hacia el emisor. ¿Estamos? Esa ahora es mi referencia, el colector. Bien, teniendo eso, pues ahora hacemos nuestra flecha grandota y resulta que con esta configuración aseguramos que la corriente circule en esta dirección de colectores emisor, agregándose un poquito de lo que viene siendo la corriente de la base, que es un valor muy pequeño. Y eso es colector común. En este caso, el colector es el que juega el papel primordial con la corriente. Para los transistores PNP, lo que se hace es que pase la corriente del emisor hacia el colector y es ahí donde yo veo el resultado de este circuito. ¿Sí? Eh, Ahora lo que me interesa es, para el NPN es hacer que la corriente colector pase hacia el emisor y la referencia para este circuito es mi colector. Desde ahí es donde yo estoy analizando. Para esta configuración nos queda una fórmula que dice la corriente de emisor es igual a 1 entre 1 menos alfa por la corriente de base. Muy bien, ya sabemos que alfa tiende a casi ser 1, o sea, por lo que la resta es muy pequeña y técnicamente al ser un número muy pequeño, sacar el inverso, el 1 entre 1 menos alfa muchas veces va a ser un número algo elevado, por lo que se va a tener una corriente de emisor algo grande, ¿estamos? Porque alfa tiende a 1, pero como le voy a sacar el inverso a un número muy pequeño, se me va a hacer algo grande, y al multiplicarlo por la corriente de base, pues quiere decir que se está amplificando la corriente de base y se va a ver reflejado en la corriente del emisor en la configuración colector común. Muchas gracias. Continuamos posteriormente con la configuración emisor común. Gracias.